Hola, 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 mi gente hermosa, ¿cómo están? Espero que estén teniendo un día fantástico, lleno de energía y buena vibra. Les doy la más cordial bienvenida a mi canal, su espacio seguro donde hablamos de amor, relaciones y esos pequeños detalles que nos hacen suspirar. Yo soy y estoy súper emocionada de tenerlos aquí hoy. En el vídeo de hoy vamos a desentrañar una historia que seguramente a muchas de ustedes les va a resonar. Vamos a sumergirnos en el romance de Afra, esa mujer que creíamos inquebrantable, esa fortaleza de la naturaleza, y el gesto de Mert que la conquistó, que la derritió por completo. Sí, damas y caballeros, hoy vamos a hablar de amor. De esos momentos mágicos que cambian el rumbo de nuestras vidas y nos hacen creer en los cuentos de hadas, aunque sea por un ratito. Pero antes de que nos dejemos llevar por la miel y la cursilería, quiero recordarles que si son nuevos por aquí, no olviden suscribirse al canal. Activen la campanita para que no se pierdan ninguno de nuestros vídeos llenos de consejos, reflexiones y por supuesto, mucho pero mucho amor. Ya somos una familia enorme y me encantaría que ustedes también formaran parte. Así que dale clic al botón rojo y únete a la comunidad. Ahora sí, sin más preámbulos, vamos a meternos de lleno en esta historia. Afra, una mujer independiente exitosa, con una carrera brillante y una personalidad arrolladora. Siempre la vimos como alguien que lo tenía todo bajo control, alguien que no se dejaba llevar por las emociones y que mantenía una coraza impenetrable. Muchos la envidiaban, otros la admiraban, pero pocos conocían el corazón vulnerable que se escondía detrás de esa fachada. Mert, por otro lado, era un hombre aparentemente común y corriente. Tal vez no era el típico galán de telenovela, pero tenía algo especial, una chispa, una autenticidad que lo hacía irresistible. Él era un hombre sencillo con valores sólidos, una gran capacidad de escucha y una empatía que lo convertía en el amigo ideal, el confidente perfecto. Afra y Mert se conocieron en una conferencia de trabajo. Al principio, no hubo chispas ni flechazos. Era una relación meramente profesional, basada en el respeto mutuo y el interés común por el tema de la conferencia. Intercambiaron tarjetas, hablaron de proyectos y se despidieron sin mayores expectativas. Pero el destino, mis queridos amigos, es caprichoso y a veces nos sorprende de la manera más inesperada. Unos meses después, Afra se encontraba atravesando un momento muy difícil. Había perdido un proyecto importante, su salud se había visto afectada por el estrés y se sentía completamente sola y desanimada. En medio de esa tormenta emocional, recibió un mensaje de Mert. No era un mensaje elaborado ni lleno de halagos. Era un simple ¿cómo estás? Espero que todo vaya bien. Esa simple pregunta, esa muestra de preocupación genuina, fue suficiente para romper la coraza de Afra. Sintió un nudo en la garganta y las lágrimas comenzaron a brotar. A partir de ese mensaje comenzaron a hablar con más frecuencia. Mert se convirtió en su confidente, en su paño de lágrimas, en ese hombro en el que podía apoyarse sin temor a ser juzgada. Él no le daba consejos vacíos ni le decía lo que tenía que hacer. Simplemente la escuchaba, la entendía y la hacía sentir acompañada. Un día Afra le contó a Mert sobre su mayor inseguridad, su miedo al fracaso. Le confesó que siempre había sentido la presión de tener que ser perfecta, de tener que cumplir con las expectativas de los demás y que ese miedo la paralizaba y le impedía disfrutar de la vida. Mert la escuchó atentamente y al finalizar, le dijo algo que la marcó para siempre. Le dijo, Afra, tú no tienes que ser perfecta. Tú ya eres suficiente. Eres inteligente, talentosa, hermosa y tienes un corazón enorme. No te castigues por tus errores ni te compares con los demás. Eres única y especial y tienes mucho que ofrecer al mundo. Ese gesto, esas palabras sinceras y llenas de amor, fueron el catalizador que Afra necesitaba para empezar a amarse a sí misma, para aceptarse tal como era y para liberarse de la presión de la perfección. Fue en ese momento cuando se dio cuenta de que Mert no era solo un amigo, sino que era alguien especial, alguien que la entendía y la amaba de verdad. El gesto que la enamoró no fue un regalo costoso ni una declaración de amor grandilocuente. Fue un acto de humildad, de empatía y de amor incondicional. Fue la capacidad de ver más allá de la fachada, de conectar con su alma y de hacerla sentir valorada y amada por quien realmente era. A partir de ahí, su relación fue floreciendo de manera natural. Comenzaron a salir, a compartir momentos juntos, a reír, a soñar y a construir un futuro juntos. Afra aprendió a confiar en Mert, a abrir su corazón y a dejarse amar.
Mert, por su parte, encontró en Afra a la compañera ideal, a la mujer que lo inspiraba a ser mejor persona y a perseguir sus sueños. Su historia es un recordatorio de que el amor verdadero no se basa en la perfección ni en las apariencias. Se basa en la conexión, en la confianza, en el respeto y en la capacidad de amarse a uno mismo y al otro tal como es. Es un recordatorio de que los gestos más pequeños son los que realmente marcan la diferencia y los que nos hacen suspirar y creer en el amor verdadero. Es una historia que nos enseña que todos tenemos un corazón vulnerable, que todos necesitamos ser amados y aceptados y que el amor verdadero puede encontrarse en el lugar menos esperado, en el momento menos pensado y en la persona más inesperada. Y con esta hermosa reflexión, llegamos al final de nuestro vídeo de hoy. Espero que hayan disfrutado de esta historia tanto como yo disfruté contándosela. Espero que les haya inspirado a creer en el amor, a abrir sus corazones y a valorar los pequeños gestos que hacen la diferencia. Recapitulando un poco, vimos cómo Afra, una mujer fuerte e independiente, fue conquistada por un gesto de Mert, su genuina preocupación y aceptación incondicional. Aprendimos que el amor verdadero se basa en la conexión, la confianza y el respeto mutuo, y que los gestos más pequeños son los que realmente tienen un impacto duradero. Quiero agradecerles de todo corazón por haber estado aquí hoy, por dedicarme su tiempo y por permitirme compartir esta historia con ustedes. Su apoyo significa el mundo para mí y me motiva a seguir creando contenido que les guste y que les inspire. Ahora, quiero leer sus comentarios. ¿Qué les pareció la historia de Afra y Mert? ¿Cuál ha sido el gesto más romántico que han recibido? ¿Creen en el amor verdadero? Déjenme sus opiniones en la sección de comentarios. Me encanta leerlos y responder a sus preguntas. Y por último, pero no menos importante, quiero recordarles que si les gustó el vídeo, no olviden darle like, compartirlo con sus amigos y suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Ayúdenme a llegar a más personas y a seguir construyendo esta hermosa comunidad. Recuerden que el amor está en el aire, que la felicidad es una decisión y que ustedes son increíbles, talentosos y merecen todo lo bueno que la vida tiene para ofrecerles. Nos vemos en el próximo vídeo. Besos y abrazos. Chao, chao. Asterisco asterisco asterisco. Asterisco asterisco ampliando la historia de Afra y Mert, un amor forjado en la sinceridad asterisco asterisco. Pero ¿qué les parece si ahondamos un poco más en la vida de Afra y Mert, en los detalles que hicieron su conexión tan especial? Porque, mis amores, el amor no surge de la nada. Es un jardín que se cultiva con paciencia, con dedicación y sobre todo con autenticidad. Asterisco asterisco Afra, la reina indomable asterisco asterisco. Afra no siempre fue la mujer segura y exitosa que conocimos al principio. Su camino estuvo lleno de obstáculos, de dudas y de presiones. Criada en una familia exigente, siempre se sintió obligada a destacar, a ser la mejor en todo lo que hacía. Esa presión la llevó a construir una coraza, una armadura que la protegía de las críticas y de la vulnerabilidad. Pero como todas las armaduras, también la aislaba del mundo y de sus propias emociones. Desde pequeña Afra destacó en los estudios, obteniendo las mejores calificaciones y siendo la estudiante modelo. Sin embargo, detrás de esa fachada de perfección, se escondía una profunda inseguridad. Temía no ser lo suficientemente buena, temía decepcionar a sus padres y temía, sobre todo, fracasar. Su carrera profesional fue meteórica. Entró a una empresa de renombre y rápidamente ascendió a puestos de liderazgo. Su inteligencia, su capacidad de trabajo y su determinación la convirtieron en una de las empleadas más valiosas de la compañía. Pero el éxito tenía un precio. Afra trabajaba sin descanso, sacrificando su vida personal y su salud por alcanzar sus metas. En el ámbito sentimental, Afra no había tenido mucha suerte. Sus relaciones anteriores habían fracasado debido a su falta de tiempo y a su dificultad para mostrarse vulnerable. Los hombres se sentían intimidados por su éxito y por su aparente independencia. Afra, por su parte, se sentía decepcionada por la falta de comprensión y de apoyo emocional. Asterisco asterisco Mert, el caballero de corazón sincero asterisco asterisco. Mert, por otro lado, venía de un entorno más modesto y tranquilo. No había crecido con la presión de tener que destacar, sino con el valor de la honestidad, la humildad y el trabajo duro. Su familia le había enseñado a ser empático, a escuchar a los demás y a ayudar a quienes lo necesitaban. Mert no era un hombre ambicioso ni materialista. Su mayor aspiración era encontrar un trabajo que le permitiera ayudar a los demás y formar una familia.
Siempre había sido un buen amigo, un buen hijo y un buen hermano. Era un hombre sencillo, pero con un gran corazón. Su carrera profesional había sido más pausada que la de Afra, pero no por eso menos satisfactoria. Trabajaba en una organización sin fines de lucro, donde se dedicaba a ayudar a personas necesitadas. Su trabajo le apasionaba y le daba un sentido a su vida. En el amor, Mert había tenido algunas relaciones, pero ninguna había perdurado. Buscaba una mujer auténtica con valores similares a los suyos, que fuera capaz de compartir su vida y sus sueños. No le importaba el éxito profesional ni la belleza física. Lo que realmente valoraba era la conexión emocional y la sinceridad. *** El encuentro inesperado ***. La conferencia de trabajo en la que se conocieron Afra y Mert fue un evento importante en sus respectivas carreras. Afra asistía como ponente mientras que Mert participaba como asistente. Aunque sus caminos se cruzaron, no hubo una atracción inmediata. Afra estaba demasiado concentrada en su presentación y en su imagen pública como para prestar atención a los demás. Mert, por su parte, se sentía intimidado por la presencia de Afra y por su aparente seguridad. Intercambiaron tarjetas y hablaron brevemente sobre el tema de la conferencia, pero no hubo nada que sugiriera una posible relación. Después de la conferencia, ambos volvieron a sus vidas y se olvidaron del encuentro. *** La tormenta y el mensaje salvavidas ***. La pérdida del proyecto importante fue un duro golpe para Afra. Se sintió como si todo su esfuerzo y su dedicación hubieran sido en vano. El estrés y la frustración afectaron su salud y la llevaron a un estado de profunda soledad. En medio de esa tormenta emocional, el mensaje de Mert fue como un rayo de luz. No era un mensaje grandilocuente ni lleno de halagos, pero era sincero y genuino. Demostraba que alguien se preocupaba por ella, que alguien la veía más allá de su imagen de mujer exitosa. Ese simple mensaje fue el primer paso hacia una conexión más profunda. Comenzaron a hablar con más frecuencia, compartiendo sus experiencias, sus sueños y sus miedos. Mert se convirtió en el confidente de Afra, en el hombro en el que podía apoyarse sin temor a ser juzgada. *** La revelación y el amor incondicional ***. La conversación sobre el miedo al fracaso fue un momento crucial en su relación. Afra se abrió por completo a Mert, mostrando su vulnerabilidad y su inseguridad. Mert la escuchó atentamente sin interrumpirla ni juzgarla. Al finalizar, Mert le dijo algo que la marcó para siempre: Afra, tú no tienes que ser perfecta. Tú ya eres suficiente. Esas palabras resonaron en el corazón de Afra, liberándola de la presión de la perfección. Sintió que Mert la veía y la aceptaba tal como era, con sus virtudes y sus defectos. Fue en ese momento cuando Afra se dio cuenta de que Mert no era solo un amigo, sino que era alguien especial, alguien que la amaba de verdad. Su amor no se basaba en el éxito ni en las apariencias, sino en la conexión, la confianza y el respeto mutuo. *** El florecimiento del amor ***. A partir de ahí, su relación floreció de manera natural. Comenzaron a salir, a compartir momentos juntos, a reír, a soñar y a construir un futuro juntos. Afra aprendió a confiar en Mert, a abrir su corazón y a dejarse amar. Mert, por su parte, encontró en Afra a la compañera ideal, a la mujer que lo inspiraba a ser mejor persona y a perseguir sus sueños. Juntos formaron un equipo sólido y una relación duradera. *** El legado de Afra y Mert ***. La historia de Afra y Mert es un recordatorio de que el amor verdadero no se encuentra en la perfección ni en las apariencias, sino en la conexión, la confianza y el respeto mutuo. Es una historia que nos inspira a creer en el amor, a abrir nuestros corazones y a valorar los pequeños gestos que hacen la diferencia. Su amor nos enseña que todos tenemos un corazón vulnerable, que todos necesitamos ser amados y aceptados y que el amor verdadero puede encontrarse en el lugar menos esperado, en el momento menos pensado y en la persona más inesperada. *** Reflexiones finales ***. Mis amores, ¿qué les parece esta historia ampliada? ¿Creen que la historia de Afra y Mert es realista? ¿Han experimentado algo similar en sus propias vidas? Me encantaría leer sus comentarios y sus reflexiones. Recuerden que el amor es un viaje, no un destino. No se trata de encontrar a la persona perfecta, sino de construir una relación sólida y duradera con alguien que nos ame y nos acepte tal como somos.
Así que abran sus corazones, sean auténticos y valoren los pequeños gestos que hacen la diferencia. El amor verdadero está ahí afuera, esperando ser encontrado. Y con esta reflexión, me despido por hoy. No olviden suscribirse al canal, darle like al vídeo y compartirlo con sus amigos. Nos vemos en el próximo vídeo. Besos y abrazos. Chao, chao.